aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar en esto, ¿sí? Profundamente. Ya el otro día vimos el don de la profecía. Espero que haya quedado bastante claro, amén. Les quedó clarísimo, ¿no? Si no le quedó, búsquelo. Eliel todavía no lo subió, lo va a subir más o menos para septiembre, octubre, noviembre. Porque él demora en esas cosas. No, mentira. Pero en pocos días ya se está poniendo al día, Eliel. Pero usted lo puede buscar y ahí lo va a encontrar y va, si no lo entendió bien, tómelo con tiempo, escúchelo. Yo a veces escucho algún estudio o algo por el estilo, o a veces leo un libro, lo leo 2 o 3 veces. Es necesario, amén. Bien, vamos a continuar en el versículo 7, donde terminamos. Decía el 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. Acuérdense que la medida de fe era de acuerdo a las profecías escritas. Versículo 7, y acá entramos a los dones. Acuérdense que están los dones ordinarios y extraordinarios, amén. Y dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. La palabra aquí, servicio, diga conmigo, don de servicio. Todos nosotros, la pregunta es, ¿tenemos el deber de servir? Todos, decirle que está a tu lado, todos tienen el deber de servir. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a todos a servir. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia con el don de servicio? Y hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque esta palabra servicio proviene de la palabra diaconía, que significa diácono, alguien que sirve. Todo diácono tiene el don de servicio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el don de servir y el don de servicio? El servicio en sí es, no sé, suponer, vamos a pintar la iglesia y se convocan y vienen 10 hermanos y todos venimos a pintar. Está sirviendo, amén. Pero el don de servicio es completamente diferente. La persona que tiene este don es alguien que sirve, pero prácticamente. Es un servicio práctico que tiene. Es una persona que muchas veces, yo pensaba en esto, es una persona que muchas veces es criticada. ¿Y sabe por qué es criticado este don muchas veces? Porque lo tildan de metido, él es jeringa de hospital, está metido en todos lados, siempre quiere hacer todo. Si lo mandás a cortar el pasto, él quiere cortar el pasto. Si lo mandás a limpiar el púlpito, él quiere limpiar el púlpito. Siempre como que te roba el puesto. ¿Y sabe por qué? Porque tiene el don. Y esa persona tiene una manera práctica, se anima a hacer cualquier cosa. Y es una persona que como que tiene hormigas, ya saben dónde. Nunca se puede quedar quieto, siempre tiene que estar haciendo algo. ¿Por qué? Porque tiene el don de servicio. Y esa persona es totalmente diferente a lo que es el servicio. ¿Todos debemos servir? Sí, pero no todos tenemos el don de servicio. Un pastor, un ministro, alguien que está en el servicio, muchas veces puede darse cuenta quién es el que tiene este don. El que tiene el don, vos le decís, escúchame, andá y trae una lamparita porque sí, va. Vení y le decís, escúchame, se rompió el cuerito, sí. Escúchame, hay que hacer tal cosa, sí. Ese tiene el don. El que no tiene el don, muchas veces le cuesta servir. Pero eso no implica, porque mucha gente le dice, che, escúchame, tenemos que hacer tal cosa, y te puede decir, no, lo que pasa es que yo no tengo el don de servicio. Eso no justifica, amén. Todos nosotros tenemos que servir, amén. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 6. Vamos rápido porque se nos va la hora. Hechos capítulo 6, y mire lo que implica el don de servicio, es increíble. Hechos capítulo 6, y dice en el versículo 1, dice, y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Acuérdense que en ese tiempo, un día voy a hablar de las viudas. Es lindo hablar de las viudas. Pablo le habla mucho a Timoteo del tema de las viudas. En ese tiempo las viudas, la mortandad era totalmente diferente ahora. La gente iba a la guerra y muchas mujeres quedaban viudas. Y no era como ahora que
que quizás el gobierno te pueda dar un sustento, te quedas con la jubilación de tu esposo. No, antes en ese tiempo las viudas, el único sustento que tenían era el marido, y cuando el marido moría, no la sostenía absolutamente nadie, ¿no? Entonces, si no tenían familia, se hacía cargo la iglesia, pero si tenían familia, se tenía que hacer cargo los hijos. ¿Se entiende? Bien, entonces dice de la distribución diaria, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles no estaban menospreciando el servicio. Lo que sí estaban haciendo ellos es separar los dones. Los apóstoles decían: nosotros fuimos llamados o recibimos el don ¿de qué? De ministrar la palabra, de la oración. Y no podemos hacer, porque muchas veces, a veces la gente dice: bueno, el pastor es el que tiene que hacer todo. Si el pastor es el pastor, que se ocupe él. Y es un error, porque aquí la palabra de Dios nos enseña cuál es la tarea del pastor y cuál es la tarea del que sirve. ¿Me entiende? Esto no deja que el pastor pueda servir, pero su tarea primordial, primaria, es que la oración y la palabra de Dios. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces ellos convocan a la multitud y dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Busquemos pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó pues la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, y eligieron también a Felipe y a todos los demás. Ahora, ¿usted sabe quién era Esteban? ¿Usted sabe quién era Felipe? Fueron hombres extraordinarios, llenos del Espíritu Santo. Esteban fue un hombre que dice que cuando él hablaba, dice que nadie le podía resistir la sabiduría que él tenía. Felipe fue un ministro y un pastor del evangelio, extraordinario. Pero ¿cómo comenzó? ¿Con el don de qué? ¿Con el don de qué? De servicio. Nunca uno puede llegar a ser maestro si primeramente no empieza con el don de servicio. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces imagínese, por eso muchas veces las iglesias están mal organizadas. ¿Por qué? Porque no entienden esto de los dones. Entonces a veces nos encontramos con la iglesia que el pastor está haciendo de todo y no está haciendo lo que tiene que hacer, que es algo que yo en estos últimos años he intentado y intento cada día de implementar, de hacer lo que Dios me mandó hacer, que es la oración y la predicación de la palabra. Puedo dar testimonio mi esposa. Hermano, yo paso horas y horas estudiando, todos los días. No es un día, no es de vez en cuando, agarrar la Biblia así nomás y predicar lo que sea. No, hermano, te lo puede decir mi esposa, yo paso horas estudiando la palabra de Dios, horas. Eso me lleva a mí mucho tiempo. Imagínense si yo tendría que ir a apagar la luz, y tendría que estar haciendo la cola, y tendría que ocuparme de la administración de la iglesia, y tendría que venir a limpiar el templo, y tendría que estar... No se puede, ¿me entiende? Por eso, gracias a Dios, esta iglesia no funciona por mí, esta iglesia funciona por el cuerpo. Hay un cuerpo que la hace funcionar. Esta iglesia no es mía, esta iglesia es de Cristo, es de su pueblo, es del cuerpo que lo constituye. Amén. Yo doy gracias a Dios por todas las personas que tienen ese don de servicio y que colaboran y que cumplen su tarea, como Marcela, que es la que se ocupa de pagar la luz, como Dayana González, que es la que se ocupa de la administración de la iglesia, como las hermanas que están en el buffet, como los chicos que están en el sonido, como los que están en la alabanza, como los que vienen a limpiar, como los que se ocupan de la escuelita, como los que cortan el pasto. Ayer vino Natalia, vinieron a cortar el pasto. Ayer fue que vinieron a cortar el pasto. Hoy vinieron, hoy a la mañana. Imagínese, ¿con quién viniste a cortar el pasto? Con Dani vinieron a cortar el pasto. Imagínese, mi hermano, yo hoy la pasé todo el día estudiando. Imagínese si yo venía a cortar el pasto, ¿qué le iba a dar? No, el pastor se tiene que ocupar de todo. No, por eso los apóstoles dijeron: no es justo, no está bien. Amén, porque dentro del cuerpo cada uno cumple una función diferente. Y hay mucha gente que dice: yo me voy de la iglesia porque a mí no me usan. No, mi hermano, si vos estás en una iglesia, una función tenés que tener. Lo que pasa es que muchas veces el egoísmo, la altivez, la soberbia opacan tu don y no querés hacer el don que Dios te dio.
Yo he escuchado gente que me dice, no, a mí yo tengo el don de predicar la palabra. Yo no tengo el don de servir. Yo no voy a servir. Yo tengo el don de predicar. Y yo justo hoy hablaba con Alejandra y yo le decía, a mí me gustaría agarrar a muchos pastores y sentarlos y hacerle una serie de preguntas. Si ustedes son pastores y les enseñan a la congregación, a mí me gustaría que usted me enseñe la predestinación, que usted me explique lo que significa ser llamado, que usted me simplifique lo que es la gracia, que usted me explique lo que es la redención, lo que es la Trinidad, que usted me explique lo que es el comienzo. Y te van a decir que no saben nada. Yo voy a decir, ¿qué predican? ¿Qué predican? ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que enseñas? Si simplemente agarras así y escuchas una prédica por ahí y vas y predicas eso. El otro día me llama un pastor. Yo estaba en el correo y me llama un pastor y empezamos a hablar y en ese momento el Espíritu Santo me hace recordar una prédica que yo había escrito que era de Jonás, que era hay que tirar a Jonás de la borda. ¿Se acuerdan? Yo una vez la había predicado esa, que es muy, muy linda la prédica, que habla de que muchas veces uno está escapando a la voluntad de Dios y se mete un barco y todos los que estaban en el barco estaban siendo afectados por culpa de Jonás. Y a veces hay que echar a Jonás del barco, amén. Entonces le empecé a predicar eso y me dijo, che, qué lindo para predicarlo, me dijo. Y yo dije, ya este fin de semana predica eso, dije así. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces, a veces como que estoy viendo a ver qué voy a predicar. No, hermano, yo ya sé que voy a predicar de acá hasta el año que viene, yo ya sé que voy a predicar. Porque yo ya me estoy preparando con el libro de Hechos. Porque después de esto vamos al libro de Hechos. Y después del libro de Hechos vamos al libro de Éxodo. Y después del libro de Éxodo vamos al libro de Timoteo, que ya estoy estudiando. Entonces, ¿te das cuenta, mi hermano? Tiene que ser, usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar la palabra, usted tiene que aprender, porque eso es lo que le va a dar crecimiento, solidez, le va a dar fuerza espiritual, usted va a tener conocimiento, amén. Entonces ese es el don de servicio y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos de hacer esto para hacer lo otro, amén. Y hay mucha gente que en el egoísmo del don, pone sobrecargas a personas por no querer cumplir su don. ¿Me entiende, mi hermano? Pone cargas a la iglesia por no querer. No, a mí me gusta sentarme y escuchar la palabra. Yo voy y escucho y chao, cada cual a su casa. Pero la iglesia hay que sostenerla. Amén. Esta iglesia no se sostiene por ósmosis. Amén. No es que, hermano, anoche oramos y la iglesia se cortó el pasto, se limpió sola. Vinieron los ángeles del cielo y lo hicieron. No, mi hermano, eso lo tiene que hacer la congregación. ¿Me entiende? Cada cosa que se hace, la iluminación, ¿le gusta la luz como está quedando? ¿Amén? ¿Está quedando bueno o no? Cada día más linda la iglesia. Tenemos más iluminación, estamos más frescos, pero eso es trabajo. Hay gente que invierte horas. Hay gente que viene y se dedica. Amén. Ay, yo no me quiero involucrar. Eso es egoísmo. Porque Dios te dio un don. Amén. Como me dijo Nati el otro día, me dice, pastor, ¿puedo ir a cortar el pasto? Y está a la puerta, entra cuando quieras. Nadie le dijo nada, pero solo vino y lo hizo, amén. Y damos gracias a Dios porque para mí era un peso. Siempre teníamos que estar buscando a ver quién iba a venir a cortar el pasto. A veces nadie podía, a veces no conseguíamos a nadie. Nada, gloria a Dios. ¿Me entiende, mi hermano? Digo, ¿cuántas cosas podemos hacer que no estamos haciendo? Amén. Vamos a continuar. Libro de Romanos. Dice, el de servicio en servicio. Que cada uno se ocupe en el don que tiene, amén. El de profecía, en el de enseñar la palabra. En el de servicio, ¿qué tiene que hacer? Servir. En el que enseña, ¿qué tiene que hacer? ¿En qué se tiene que ocupar? Esto lo que Pablo está diciendo es que no te ocupes de otra cosa que Dios no te dio el don. Amén. Y si Dios te dio un don extraordinario, un don específico, prepárate, amén. Porque hay gente que dice, yo tengo el don de pastor. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Te estás preparando? Como yo te dije, un docente no llega a ser docente porque dice, ay, ¿sabes qué? Tengo ganas de ser docente. No. El docente llega a ser docente porque estudió 18 años, amén.
Y si vos te pones las pilas y de acá a 18 años vas a ser pastor. No quiere. No, yo quiero que el Espíritu Santo me caiga así por gracia y me dé el don. Nada tiene que ver el don con el ejercicio. El don te capacita para ir a estudiar. Ay, yo tengo el don de servicio, pero no voy a servir. Pero tengo el don, ¿eh? No sirve de nada, ¿me entiende? Por eso Pablo le dijo, Timoteo, aviva el fuego del don. Aliméntalo. Amén. Entonces, si tú tienes un don, es como, yo sé que yo tengo el don de pastor. Amén. Pero me la paso todo el día en mi casa ejercitando con la guitarra. Toco malísimamente mal, pero yo quiero tocar. Me agarro frente al micrófono y yo ahí frente al espejo y yo quiero cantar. Amén. La pregunta es, ¿tengo ese don? Nadie dice nada. ¿Tengo el don de cantar? Porque no me escuchó. Hermano, no tengo ese don. Entonces no puedo meterme a hacer algo, amén, e invertir mi tiempo en algo que Dios no me mandó a hacer. Porque Dios no me puso en eso. Entonces yo tengo que entender cuál es mi don, amén. Y usted me va a decir, ¿y qué hace usted? A veces mi esposa me está viendo y yo estoy con los libros así, acá. Y ella me mira y me dice, qué lío todo eso. Y yo le digo, es fácil cantar, está bueno, ¿no? Cada uno tiene su don, ¿me entiende? Ahora, a mí me gusta hacer eso. Me gusta pasar horas estudiando. Me gusta pasar horas estando ahí a solas con Dios, meditando, escribiendo. Amén. Yo escribo más o menos, no sé, debo escribir no sé cuántos mensajes ya he tenido escritos, cuántas horas paso, porque me gusta. No es algo que, ay, sufro para predicar, sufro. Al contrario, me tenés que arrancar de la predicación porque me gusta. Hago lo que me gusta, amén. Hay gente que me dice, pastor, siempre predica usted y tengo el don, mi hermano, ¿qué quiere que esté haciendo? Preparando café, no. Estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, por eso me dio el don. Amén. Entonces cada uno, Pablo dice, cada uno en lo suyo. Cada uno en lo que fue llamado a ser, amén. El de servir, el de enseñar, en enseñar. Y vamos a hablar del don de enseñar. El don de enseñar, didasco, significa, en el original, significa didasco, que significa acto de enseñar. Todos podemos enseñar algo. Sí, todos podemos enseñar, pero no todos tenemos el don de enseñar. ¿Se entiende? Todo, pastor, entonces yo no le puedo enseñar a nadie el evangelio, predicarle las cosas básicas de la palabra. Sí, todos. Pero no todos tenemos el don de enseñar. El don de enseñar es algo diferente a lo que uno a veces piensa, ¿amén? Y yo pensaba cuando escribía esto, pensaba en Juan Calvino. Y mire qué importante es el don de enseñar. ¿Por qué? Porque Juan Calvino fue uno de los grandes maestros teólogos del siglo XV, extraordinario. Y en un momento en Ginebra había una iglesia que estaba explotando y había un predicador que la gente venía, pero él no tenía el don de enseñar. Y la gente no maduraba, no crecía. Y un día va y se reúne con Juan Calvino y le dice, si tú no vienes a la iglesia a enseñar, yo estoy en problemas. ¿Me entiende lo que es el don? Él era como un evangelista, pero no tenía el don de enseñar a la gente, no tenía que darle. Él les predicaba y la gente se convertía. Era un avivador, pero no tenía el don de enseñar, era muy básico, siempre iba a lo mismo. Entonces fue necesario que Juan Calvino se mudara a Ginebra para poder, ¿qué? Para poder instruir a la iglesia, para poder enseñar. Entonces, ¿es necesario que todo pastor tenga este don? Sí, todo pastor tiene que tener este don, porque si no, vemos lo que pasa muchas veces. Cualquiera enseña ¿qué? Cualquier cosa, amén. Todos podemos testificar, sí, todos podemos testificar, pero enseñar es otra cosa, amén. Es algo que muchas veces nosotros, a veces cuando escuchamos y vemos gente que enseña cualquier cosa, y eso es peligroso. Enseñar cualquier cosa es peligroso, y nosotros tenemos que entender eso, que cuando alguien tiene ese don,
es una persona que tiene la capacidad de enseñar. Cuando vos escuchás a alguien, vos te das cuenta si esa persona tiene esa capacidad de enseñar. Mire lo que dice en 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16, y dice esto. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Yo le preguntaría a cualquier pastor, le digo: che, enséñame ese versículo bíblico. Haciendo esto te salvarás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le estaba diciendo Pablo? La salvación, ¿puedo salvarme si hago ciertas cosas? ¿Qué cree usted? Si hago ciertas cosas, ¿me puedo salvar? ¿Qué cree usted? Ahí dice eso. Ahí dice: si tú haces esto, te salvarás. Entonces la salvación depende de mí. No. La salvación depende de Dios. Yo no hago nada para salvarme. Es una dádiva, es un regalo. Por eso es la gracia. Lo recibiste por gracia. No porque seas bueno, justo, perfecto, santo. Lo recibiste porque Dios te lo quiso dar. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir de aquel salvarte a ti mismo? Porque si leemos el contexto completo, está hablando de la apostasía. Y lo que está diciendo Pablo es que en el último tiempo habrá muchos que serán apóstatas y que predicarán cualquier cosa y harán mercadería de ustedes. Y Pablo dice: pero si tú haces lo que dice el don de enseñar, que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Enseña que la palabra de Dios y te salvarás ¿de qué? De ser expulsado del ministerio, de que mueras prematuramente por causa de ¿qué? De predicar ¿qué? Un falso evangelio. No solamente te salvará, está hablando de salvación de permanecer con vida, no está hablando de salvación de vida eterna, está hablando de la salvación de la vida, de que, hermano, a veces cuando vos ves a una persona que persiste en el pecado, amén, y una persona persiste en el pecado, vos le decís: che, no sigas pecando. ¿Por qué? Y porque está mal pecar. No, más allá de eso que está mal, lo que vos estás haciendo por causa del pecado. ¿Qué le pasó a David? David pecó contra una mujer y 4 hijos de él fallecieron. Su pecado le trajo la muerte a sus hijos. Nadie dice amén. Che, ¿qué tienen miedo? Entonces Pablo le dice: sálvate a ti mismo y los que te oyeran, porque predica la verdad, ellos también se van a salvar. ¿Me entiende? Entonces cuando te predican un evangelio, porque a veces vas a una iglesia y lo único que predican es prosperidad. Da. Imagínate, ¿qué te podés salvar si vos vivís en pecado? Si yo vivo en pecado, ¿qué me va a suceder? La muerte me va a alcanzar. Soy cristiano, pero no por eso me voy a salvar. Amén. Porque muchas veces, a veces ese es el error que muchas veces la gente comete. Bueno, yo puedo vivir en pecado, ¿sí? Cristo murió por el pecado. Y Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, para lo que es vida eterna. Pero todo pecado que vos cometas en tu vida actual, por eso dice la palabra, el que persiste en el pecado. ¿Qué significa eso? Va a traer consecuencias, porque Dios es un Dios justo. Y mucha gente dice: bueno, yo me arrepiento. ¿Y sabes lo que significa arrepentirse? Arrepentirse está bien, significa que vos vas a reconciliar tu relación con Dios, pero la consecuencia la vas a tener. ¿Usted sabía eso? Porque Dios no puede ser imparcial en cuanto al pecado. Ah, no, bueno, a él no tuvo consecuencia, a él sí va a tener consecuencias. No, mi hermano, todo pecado tiene consecuencias. Por eso dice que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. ¿Qué significa de muerte? Pecados de muerte. De muerte. Que si vos andás en un pecado grave, seguramente, por eso dice Pablo, y lo entregué en manos de Satanás. ¿Para qué? Para que destruya su carne. Está hablando de una muerte física, no muerte espiritual. Para que la iglesia aprenda. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces digo, ¿esto se enseña en todos lados? No.
Ah, te equivocaste, Dios te perdona. Hoy me llamó una hermana, yo le pondría el audio de lo que le puse. Porque le dije, ¿qué pasó? ¿No estás viniendo? Y dice, no, fui a otra iglesia. Yo le digo, ¿y a vos quién te dio permiso de ir a otra iglesia? Pero ¿sabes lo que pasa? Que es fácil, te vas a otra iglesia, nadie te conoce, vas y te haces la mujer fatal con marido nuevo, pero en realidad tuviste 5 maridos y el que tenés no es tu marido. Y en otra iglesia nadie te va a decir nada. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te podés esconder de todo el mundo, pero de Dios no te vas a esconder. ¿Y sabes qué? Si vas a seguir así, yo no quiero ser más tu pastor, le dije yo. Voy a orar a Dios y te voy a soltar la mano. Y arreglate con Dios. Y me dijo, ay no pastor, ¿Qué se cree, hermano, que el evangelio es un juego? Ay bueno, está bien, haz lo que quiera, no hay problema, Dios es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice, en el versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación. Versículo 8 de Romanos capítulo 12, el que exhorta en la exhortación. La palabra exhortación significa paraclesis. Y la palabra paraclesis viene de la palabra paracleto. ¿Sabe lo que es el paracleto? Usted alguna vez escuchó esa palabra porque yo la he dicho muchas veces. ¿Sabe a quién se le dice el paracleto? ¿A quién se le dice el paracleto? Vamos mal, ¿eh? ¿A quién se le dice el paracleto? ¿A quién se le dice? No el paralítico, el paracleto. El paracleto se le dice al Espíritu Santo. Se lo conoce como el paracleto. Y esta palabra también se la utilizó para el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa el que exhorta? Porque acá hay una mala interpretación, una mala enseñanza. Cuando uno dice exhortó. Y a veces viene un hermano y dice, no, pastor, lo encontré en la esquina, estaba con una birra y lo exhorté. Y le empecé a decir de todo. ¿Y sabe qué, mi hermano? Eso no es exhortar. Eso, ¿sabe qué se llama? Apedrear, se llama eso. No lo exhortaste, lo eliminaste, lo destruiste. No, yo lo exhorté. No, porque la exhortación es otra cosa. La exhortación significa paracleto, que es lo que se le utilizó al Espíritu Santo. Cuando el Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el paracleto, el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El consolador, el ayudador. Y se usó la palabra exhortación para consolador, ayudador. Esta palabra consiste en el don ¿de qué? De aconsejar, de animar, de motivar, de advertir. No de destruir, sino de fortalecer y de levantar el ánimo. De encontrar a la persona y exhortarla. Eso es exhortar. ¿Qué es exhortar? Ya la gente se está yendo, hermano. No tiene ganas de escuchar el don. Es el don de animar a la persona. De advertirle, si seguís por este lado te va a ir mal. ¿Sabe qué, mi hermano? La gente no quiere escuchar la verdad. No quiere. Prefiero escuchar que todo está bien y no quiero que me confronten el pecado. Pero si yo no te digo la verdad, vas a tener consecuencias. Y después cuando tengas consecuencias, no quiero tener consecuencias yo porque no te dije la verdad. Amén. Pero es necesario enseñar la palabra como corresponde. Amén. Entonces, el don de exhortar es el de levantar el ánimo, de decirle no tienes que estar en ese lugar, Dios te ama, te tienes que levantar, tienes que salir de esa circunstancia. No es donde Dios quiere. Amén. Por eso Pablo le decía a Timoteo, exhorta al anciano como padre. Por eso que todo don dice que si no se ejerce con amor, no sirve. Entonces, ¿cómo yo lo puedo exhortar con enojo? Eso no es amor. Amén. Uno puede ser firme y decirle, hey, esto está mal, te lo dije 20 veces y seguís haciendo lo mismo. Cambia. Vas a tener problemas. Amén. Ahora dice la palabra de Dios, el don de exhortar en el versículo 8. Y dice en el que exhorta. Y el que reparte con liberalidad. O no sé si leí mal porque se me corrió la hoja. Y el que reparte con liberalidad. Diga conmigo, don de repartir. Este es el mejor don. El don de repartir es el don de dar.
Y muchos dicen, yo quiero tener ese don. Ese don Dios lo da específicamente a algunas personas, no a todas. Ahora, este don de dar significa metadidano, que quiere decir persona que reparte, persona que da. Pero hay algunos que tienen este don exclusivamente de dar, que mayormente son a las personas que Dios quiere prosperar. Son personas que Dios quiere prosperar dentro de la iglesia y les da el don de dar. ¿Para qué? Para que repartan, para que sean generosos. Esto tiene que ver con el don, tiene que ver con la ofrenda y con el diezmo. Nada que ver. El diezmo y la ofrenda son un deber. Nada tiene que ver con el don de dar. El don de dar es un don de repartir. Son personas mayormente que son puntales dentro de la iglesia y son personas que hacen que la obra de Dios crezca. Son personas que tienen el deseo nato de poder compartir, de poder dar, de ser generoso, de ayudar. Amén. Son personas que Dios, amén, los utiliza, los hace crecer para que sean generosos. Más allá de la ofrenda, más allá del diezmo, son personas que cuando decís hay que comprar un terreno para hacer crecer la iglesia, yo pongo, yo doy, yo lo compro. ¿Cuántos tienen eso? Amén. Y dice la palabra de Dios y dice el de repartir con liberalidad. ¿Qué significa repartir con liberalidad? Significa repartir con generosidad. Son personas generosas. Son personas que no retienen. Amén. Porque es un problema cuando tú tienes este don y no repartes. Amén. Fíjate lo que dice en Proverbios capítulo 11. Ya voy terminando. Proverbios capítulo 11. También nosotros podemos pedir los dones. Amén. Podemos pedir los dones. Después el Espíritu Santo decide si quiere o no. Pero nosotros podemos. Dice en Proverbios 11, 24. Dice, hay quienes reparten y le es añadido ¿qué? Más. El que tiene el don de dar, cuando da, ¿qué hace Dios? Le da más. Amén. Vieron que hay gente que dice, si usted da, Dios le dará. No, usted tiene que dar lo que corresponde a Dios. Jesús dijo, dale al César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios. Pero el don de dar son personas que son generosas. Entonces es importante entender esto. Por eso dice que el que reparte le es añadido más. Y dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. Hay gente, hermano, que vos lo ves que tienen guardado bajo el colchón ahí. Y vos decís, ¿para qué? ¿Para qué? Yo no puedo guardar. Yo lo que tengo lo invierto, hago, siembro, compramos, hacemos. Yo no tengo guardado. Yo no guardo. Pero hay gente, vos lo ves. Si vas a guardar, ¿para qué estás guardando? No sé. Estoy guardando porque sí. Por si las dudas. Eso no es tener fe. Si yo me decís, estoy guardando porque quiero cambiar el auto, bueno, estás guardando. Pero ahora si estás guardando innecesariamente, digo, sabiendo que hay un montón de necesidades dentro de la iglesia, eso está mal. Amén. Eso está mal. Eso es retener, dice la palabra. ¿Y eso qué trae? Pobreza. Por eso ves a esas personas que son miserables. Decía que está a tu lado, menos mal que vos no sos ese, decir. Amén. Ahora, escuchaba el otro día, ¿cuántos han escuchado alguna prédica del pastor Armando Alducin? Tremendo, ¿no? Predica fuerte Alducin. Y decía, y yo dije, no lo voy a decir yo, lo voy a usar Alducin para que lo diga él, dije yo. Así que me voy a tomar la libertad. Y Alducin dijo esto. Y él dijo, cuando alguien viene a hablar conmigo y me dice que está mal financieramente, yo lo primero que le pregunto es, ¿cómo estás con tus diezmos? Lo dijo Alducin, no lo dije yo. Amén. Usted tómelo como usted quiera, pero lo dijo él. Amén. Entonces yo digo, a veces hay gente que vos los ves que están mal financieramente. ¿Y sabe qué, mi hermano? Porque a veces retienen más de lo que tienen que retener. Porque cuando tienen,
son miserables, no dan nada, luchan para dar un diezmo. Amén. Entonces, la pregunta es, no lo dije yo, lo dijo Alducina. Amén. Así que, Armando, hacete cargo. Y vamos a continuar, versículo 8. Y dice: el de exhortar con exhortación, el de repartir con liberalidad, el que preside con solicitud. La palabra presidir, aquí, el don de presidir, diga conmigo, el don de presidir. Ya voy terminando, quedan dos, este y otro más y listo, son cortitos. El don de presidir es el don del liderazgo. La persona que preside, la persona que lleva adelante ciertas organizaciones, la persona que tiene la capacidad. Vio que, por eso, como le digo, ese es el problema de que muchas iglesias enseguida ponen gente a liderar. Sin el don, es un mono con navaja. Porque la persona tiene que tener el don de liderar. Si no tiene el don de liderar, va a cometer un desastre. Y esto le pasó, obviamente, a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia que no tenía bien establecido el don de presidir, el don de liderazgo. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacían? Y Pablo la exhorta a la iglesia de Corintios porque había pecado dentro de esas áreas y nadie decía nada. El que no tiene el don de liderar no se anima a confrontar, no se anima a decirle: muchacho, el pastor nos exigió que estemos viniendo a las 7 de la tarde a orar y no estás viniendo. Amén. El que no tiene el don de liderazgo no te dice nada. No, ¿qué le voy a decir? Se va a enojar, se va a ofender conmigo, ¿qué me va a decir? Pero el que tiene el don de liderazgo siempre te va a marcar la línea. Siempre te marca la línea. Vos decís: qué pesado, porque tiene el don de liderazgo. El don de liderazgo es una persona que preside, por eso dice con solicitud, que no le escapa a la responsabilidad. No es una persona que le esquiva. No, yo no me animo a decirle. ¿Para qué te pusieron como líder? Amén. Si estás como líder, tenés que trabajar con las personas, tenés que decirle: che, esto está mal. No, yo no me animo, yo no quiero discutir con la gente, a mí no me gusta. Esa persona no tiene el don de liderazgo. Entonces muchas veces se pone gente a liderar cuando no tiene este don, y eso es peligroso. Y por último, vamos a hablar del don de la misericordia con alegría. Amén. El don de la misericordia. ¿Qué es el don de la misericordia? En el original significa eleo. Mire qué palabra cortita, eleo. Don de la misericordia. Y es el don que hay personas que tienen, que es un don especial, el don de la misericordia. Son personas que siempre se percatan de que cuando hay alguien que está mal dentro de la iglesia, es como que lo pueden oler, es como que lo olfatean. Son esas personas que les gusta visitar los hospitales, porque el don de la misericordia es ese don que con el que está mal, él está mal. Con el que está bien, él está bien. Es como esa persona que comparte el sufrimiento. Es esa persona que, che, sé que estás mal, y te viene a traer un paquete de arroz. Esa persona tiene ese don. Y siempre, yo a veces los veo, no voy a dar nombre, pero a veces veo personas que siempre están viendo a quién ayudar, viendo a ver a quién le pueden dar una mano, viendo a ver a fulanito. Es como que, y yo a veces digo, y a veces viene gente y me dice: pastor, ¿no viste? Se estaba muriendo al lado tuyo y no lo viste. No. Pero hay gente, hermano, que lo ve a 3 cuadras y ya lo olfatea, ya sabe cómo está, ya sabe que vino mal. Amén. Quizás porque yo tengo la cabeza en el mensaje y este tiene la cabeza puesta ¿en qué? En ver las necesidades de esos hermanos. Y ese es un don extraordinario, ¿me entiende? Ahora vos fíjate qué diversidad hay dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dijo: si eres mano, no pelees con querer ser ojo. Si eres boca, no pelees con ser el pie. Cada uno tiene una función. ¿Y sabe qué, mi hermano? No hay dones mejores o dones peores. No hay dones que te van a recompensar más o te van a recompensar menos. Mucha gente dice: bueno, yo quiero el don de dar para que Dios me prospere. Sí, pero vamos a ver que cuando Dios te prospere y Dios te diga: dalo todo, vas a sufrir.
¿Entiende? Entonces, a veces uno no se da una idea. Yo quiero el don de predicar. ¿Estás seguro? ¿Estás dispuesto a pasar 8 horas, 4 horas todos los días estudiando? Dice que Dios da de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a lo que Dios conoce de tu corazón, de acuerdo a lo que Dios sabe.